¿Crees que ya has escuchado historias de superación? Entonces prepárate, porque esta va a sacudir todo lo que creías saber. Esmeralda fue traicionada por su hija y por el hombre que amaba. Expulsada del único lugar donde se sentía segura, pudo haberse rendido al dolor. Pero hizo lo impensable. Quedó embarazada a los 46 años para salvar a quienes la destruyeron. Sí, suena a locura, pero fue amor. Amor de madre. Mientras toda la ciudad la señalaba, ella caminaba en silencio, con un vientre que crecía con esperanza y un corazón cargando la cicatriz más profunda de todas. Esta historia tiene todo lo que no esperas ver junto: traición, enfermedad, un embarazo tardío, y un bebé que vino no solo a curar un cuerpo, sino a reconstruir una familia entera. Porque a veces, quien más te hiere, es quien más necesita ser salvado. Y quien parece débil, guarda la fuerza capaz de cambiar destinos. Así que quédate hasta el final, porque la historia de Esmeralda, Mariana y Luca va a tocar tu corazón de una forma que no vas a olvidar. Y quizás, solo quizás, entiendas que el amor verdadero, ese que sobrevive al dolor, es el que realmente salva. Esmeralda Barragán siempre fue de esas mujeres que nadie olvida con facilidad. Caminaba por las calles con la espalda recta, maquillaje impecable y una mirada firme que escondía heridas antiguas. Madre soltera desde muy joven, crió a Mariana con esfuerzo, sudor y una valentía que pocos se atreverían a cargar. Dueña de una clínica estética respetada, su nombre era sinónimo de superación y belleza. Pero detrás del labial rojo y los tacones altos, había una mujer marcada por una vida difícil, llena de batallas que solo la almohada conocía. Un día, camino a una reunión, Esmeralda tuvo un pequeño accidente de tránsito. Nada grave, solo un leve choque, pero que lo cambiaría todo. Al bajar del auto, irritada, se topó con Mateo Paredes, un joven médico de mirada amable y sonrisa desarmante. Ella no quería conversación, pero él insistió en ser cortés. Con ese aire ligero y algo torpe, se ofreció a ayudar, aun siendo el culpable del accidente. Esmeralda, acostumbrada a resolver todo sola, rechazó al principio. Pero había algo en aquellos ojos, quizá la falta de juicio, o tal vez la pureza de quien todavía cree en las personas, que la hizo aceptar el café que él propuso para compensar el mal momento. Y entre charla y charla, comenzaron a surgir risas tímidas. Lo que debía ser un encuentro casual se volvió rutina. Citas discretas, miradas cómplices y una pasión que crecía como flor en tierra agrietada. Las apariencias podían engañar, pero ahí había algo real. Ella, marcada por la vida; él, soñador e idealista. Dos mitades inesperadas, que se completaban en silencio. Mateo veía en Esmeralda una fuerza que lo inspiraba. Y Esmeralda, aunque reacia, comenzaba a bajar la guardia. Al fin y al cabo, era extraño y reconfortante sentirse cuidada, después de tantos años cuidando de todos. A pesar de la diferencia de edad, los dos se entregaron a ese sentimiento con la intensidad de quien sabe que la vida no espera. Las citas se volvieron más frecuentes, y pronto, más serias. Aún así, Esmeralda prefería mantener todo en secreto. Mariana estaba a punto de volver de Estados Unidos, y ella no quería dar explicaciones. No todavía. Había algo sagrado en esa relación. Algo que no quería ver contaminado por los juicios de los demás. Porque, en el fondo, ella sabía, el amor puede sanar, pero también puede condenar. El regreso de Mariana fue triunfal. Graduada, segura de sí misma, decidida. La hija de la que Esmeralda tanto se enorgullecía, ahora estaba de vuelta en casa. Mariana era todo lo que ella no pudo ser en su juventud, y eso la llenaba de orgullo. Los primeros días fueron de celebración. Madre e hija recuperaron la cercanía con risas y recuerdos. Hasta que, una tarde, Esmeralda le presentó a Mateo. Un amigo, dijo ella. Y Mariana, sin saber la verdad, encontró simpático al médico. Entre ellos, la amistad fue instantánea. Conversaban con soltura, compartían bromas, coincidían en gustos. Esmeralda, aunque feliz de verlos llevarse bien, empezó a sentir una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Había algo raro en el aire, una especie de energía silenciosa entre los dos. Al principio, Esmeralda pensó que era cosa de su cabeza. Al fin y al cabo, era su hija, y él, su pareja. Pero el tiempo, ese viejo señor implacable, empezó a mostrar lo que ella no quería ver. Mariana y Mateo reían demasiado juntos. Se miraban demasiado tiempo.
Sabían demasiado el uno del otro. Y el corazón de Esmeralda, ya endurecido por otras heridas, empezó a latir con desconfianza. Trató de ignorarlo. Trató de confiar. Trató de convencerse de que era solo amistad. Pero dentro de ella, una herida silenciosa comenzaba a arder. Porque, una vez más, las apariencias estaban engañando. Una noche, Esmeralda escuchó una conversación que venía desde la cocina. Mariana hablaba de Mateo con un brillo en la voz que no se usa al hablar de un amigo. Y Mateo no lo negaba. Esmeralda, desde lejos, escuchó la risa de ambos y sintió un nudo en el pecho. No era celos, era miedo. Miedo de perder no solo al hombre que empezaba a amar, sino también a la hija que había criado con tanto esfuerzo. Esa noche durmió mal. El desayuno fue silencioso, y los ojos de Mariana evitaban los suyos. La vida, que por un momento parecía haber encontrado un camino dulce, empezaba a oscurecerse por los bordes. Como esas nubes que anuncian tormenta, incluso bajo un cielo todavía azul. El trío seguía conviviendo, pero había tensión en los gestos, en las pausas, en las miradas. Mariana se mostraba cada vez más cercana a Mateo, y Esmeralda, intentando mantener la compostura, comenzó a distanciarse emocionalmente. Empezó a trabajar más, a pasar menos tiempo en casa. No quería ver, no quería sentir, pero lo sabía. Sabía que algo estaban haciendo entre ellos. Y ese algo era prohibido, doloroso y cruel. ¿Cómo explicarle a la hija que estaba enamorada del hombre de su madre? ¿Cómo explicarle a ese hombre que era un error perderse en los brazos de la hija de quien le había abierto el corazón? El triángulo emocional ya estaba formado, y no había vuelta atrás. Cuando lo inevitable ocurrió, no hubo gritos, no hubo escándalo, hubo silencio, un silencio cortante, como cuchillo afilado cruzando el alma. Esmeralda descubrió la traición de forma sencilla, un beso escondido entre Mariana y Mateo, visto por casualidad en el estacionamiento de la clínica. No dijo una sola palabra, solo dio la vuelta y se fue. Porque a veces, cuando el dolor es demasiado profundo, el cuerpo calla antes de que el corazón alcance a gritar. Y en ese instante, todo se derrumbó, el amor que había cultivado, la confianza que había entregado, y sobre todo, la fe que tenía en su propia hija. Mariana, la niña que crió con tanto esfuerzo, ahora era la mujer que le quitaba lo último que le quedaba de esperanza. Mariana no lo planeó, pero se enamoró. El sentimiento creció rápido, descontrolado, como una enfermedad que se extiende antes de ser diagnosticada. Intentó resistirse, intentó alejarse, intentó negarlo. Pero el amor no pidió permiso. Mateo, por su parte, se sentía dividido. Esmeralda era respeto, admiración, madurez. Mariana era juventud, intensidad, un nuevo comienzo. Los dos se entregaron a ese amor como si fuera liberador, y se olvidaron de que alguien tendría que pagar el precio. El día que decidieron asumir la relación fue el más difícil. Mariana pensó que podría hablar con su madre, pero Esmeralda solo la miró, con una mirada que jamás había usado, ni siquiera en los peores tiempos de escasez, una mirada sin brillo. Desde entonces, Esmeralda se alejó, no por venganza, sino por protección. Protección de su propia cordura, de su propia dignidad. El dolor era demasiado profundo. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo volver a amar? No tenía respuestas. Siguió con su vida con esa fuerza que solo quien ha vivido una vida difícil puede entender. Se irguió de nuevo, atendió su clínica, empezó a dormir sola, sin compartir la almohada, ni el corazón. Mariana, por su parte, vivía entre dos mundos, el de la pasión por Mateo y el de la culpa constante hacia Esmeralda. Por más que lo intentara, no podía borrar de su mente los sacrificios que su madre había hecho por ella. Y eso dolía más que cualquier crítica del exterior. La sociedad, por supuesto, no perdonó. Ni todo el maquillaje del mundo lograba cubrir las miradas de reprobación de las vecinas, los murmullos a sus espaldas, los juicios disfrazados de sonrisas falsas. ¿Cómo una hija puede hacerle eso a su propia madre?, decían. Pero nadie conocía la historia completa. Nadie sabía lo que realmente pasaba entre esos tres. Mateo empezó a evitar reuniones. Mariana lloraba sola bajo la ducha. Y Esmeralda se volvía cada vez más fría, cada vez más distante. La familia que antes se construía con esfuerzo, superación y amor de madre, ahora se desmoronaba entre mentiras, culpas y ausencias. Mariana intentó escribir una carta. Intentó pedir perdón, pero rompía el papel antes de terminar.
porque nada de lo que escribía parecía suficiente. Sabía que la traición venía de muchos lados. Traicionar a su madre, traicionar su propia imagen, traicionar la historia que habían construido juntas. Y Mateo, cada vez más presionado, empezó a entender la magnitud de lo que había hecho. Esmeralda no era solo una mujer. Era la mujer que le enseñó lo que significaba entregarse. Y Mariana no era solo una pasión. Era el reflejo de todo lo que él no supo manejar. El amor que los unía empezó a resquebrajarse, no por falta de afecto, sino por el peso que no supieron cargar. Los días se volvieron más grises. Las conversaciones, más cortas. Las noches, más largas. Esmeralda se refugiaba en el trabajo, fingiendo que todo estaba bien. Pero en casa, el sofá parecía más grande, las paredes más frías y el corazón, un vacío. Mariana, entre llantos y sonrisas forzadas, intentaba mantener viva la llama de su relación con Mateo, pero sentía que algo empezaba a apagarse. Porque cuando un amor nace del dolor de otro, ya nace con cicatrices. Y hasta los amores más intensos, si nacen heridos, corren el riesgo de morir antes de florecer. Era como si el destino estuviera preparando una nueva prueba, una que nadie podría ignorar. Fue una mañana silenciosa cuando Mariana empezó a sentir los primeros síntomas. Cansancio, mareos, manchas en la piel. Pensó que era estrés. O quizás un embarazo, quién sabe. Pero los exámenes no dejaron espacio para dudas. Leucemia. La noticia cayó como una piedra. El cuerpo temblaba, el mundo giraba. Y, una vez más, el amor sería puesto a prueba. Solo que esta vez, no el amor romántico, sino ese amor que nunca muere, aunque esté herido, el amor de madre. Mariana estaba más frágil que nunca. Los estudios confirmaron, leucemia. Un tipo agresivo, invasivo, que requería tratamiento inmediato. Mateo le sostenía la mano en el hospital, intentando sonreír, intentando ser fuerte, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y Esmeralda, al enterarse, sintió que las piernas le fallaban. Por más herida que estuviera, por más que la traición le hubiese destrozado el corazón, seguía siendo madre. Una madre que conocía el verdadero significado de la palabra superación. La vida difícil que había llevado no la preparó para ver a su hija en esa cama, pálida, vacía de vida. Pero despertó en ella un instinto que no admitía dudas. Haría lo que fuera, cualquier sacrificio, para salvar a Mariana. Los médicos fueron claros. El trasplante de médula era la esperanza más sólida, pero Mariana no tenía hermanos. El banco de donantes públicos tampoco ofreció ninguna compatibilidad. Cada minuto contaba. Fue entonces cuando, en silencio, Esmeralda partió hacia un lugar del pasado, una hacienda, donde aún vivía Emiliano Rojas. Él había sido su primer amor, el único que conoció su verdadero yo, antes del labial rojo, antes del muro emocional. Emiliano nunca se casó, nunca tuvo hijos. Era de esos hombres que sienten profundo y esperan en silencio. Cuando Esmeralda llegó allí, con el rostro abatido, él supo de inmediato que algo grave había pasado. «Es por Mariana», dijo ella. Y los ojos de Emiliano se llenaron de preocupación. Se sentaron en el porche de madera, como en los viejos tiempos, con el aroma a café y tierra mojada llenando el aire. Ella le explicó todo. El diagnóstico, la falta de donantes, la posibilidad, aunque fuera remota, de que un hijo concebido por ellos pudiera ser compatible. Emiliano la escuchó en silencio, con el corazón apretado entre los recuerdos de lo que fueron y el dolor de lo que ella ahora vivía. Tras un largo silencio, respondió con voz firme: «Si hay una posibilidad de salvarla, entonces lo intentaremos. Por ella». Y en ese instante, comenzó una nueva historia, no de amor romántico, sino de un amor ancestral, visceral. Los meses siguientes estuvieron marcados por dudas, miradas torcidas y juicios por todos lados. Toda la ciudad parecía tener una opinión. Embarazada a los 46. ¿De quién será ese bebé? ¿Es locura o desesperación? Pero Esmeralda ignoraba los comentarios. Caminaba con la cabeza en alto, aunque el corazón pesara una tonelada, porque sabía que, detrás de las apariencias que engañan, había una verdad innegociable. Haría lo que fuera necesario por su hija. Cada náusea, cada consulta, cada noche en vela era una batalla librada con esfuerzo y fe. El embarazo era un puente entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro. Mateo, al enterarse de la decisión, quedó en shock. No lo entendió de inmediato.
La idea de que Esmeralda quisiera tener un hijo para salvar a Mariana le parecía absurda, extrema. Pero poco a poco, lo comprendió. Y con eso llegó un silencio lleno de admiración. A pesar de estar herida, a pesar de estar rota, Esmeralda aún era capaz de poner el amor por encima de todo. Mariana, por su parte, no sabía del embarazo. Estaba internada, débil, enfocada en la quimioterapia. Con cada nuevo examen, la esperanza se tambaleaba como una llama al viento. Y Esmeralda seguía, con su vientre creciendo paso a paso, como quien camina sobre brasas, pero no se detiene. Emiliano se mudó temporalmente a la ciudad. Acompañaba cada ecografía, cada avance del embarazo. Nunca fue invasivo, pero siempre estaba presente. Esmeralda se sorprendía con la calma que él transmitía. A veces, se cruzaban miradas que no necesitaban palabras. Era como si las viejas heridas hubieran dado paso a un respeto nuevo, más maduro. No había promesas, solo complicidad. Y eso bastaba, porque en ese momento, el foco era uno solo: salvar a Mariana. Y a medida que el vientre crecía, crecía también la ansiedad. ¿Funcionaría? ¿El bebé sería compatible? ¿Y si no lo era? Esmeralda no lo decía en voz alta, pero ese miedo la despertaba cada noche. Fueron noches largas, donde la almohada era su confidente y el cielo oscuro parecía escuchar sus oraciones. Cada patadita en el vientre era un recordatorio. Había una nueva vida allí, creciendo con la misión de salvar otra. Era un ciclo cruel y hermoso. Y cuando el 9º mes se acercó, Esmeralda, ya agotada, comenzó a contar los días. Porque el tiempo era enemigo, pero también podía ser redención. Todo dependía ahora de un examen, de una compatibilidad, de un lazo de sangre que aún no existía, pero que ya cargaba con el peso de una cura. Y en silencio, todos esperaban, porque el destino, una vez más, se preparaba para jugar su próxima carta. El nacimiento de Luca fue al mismo tiempo un milagro y una tormenta. El bebé llegó al mundo entre miradas curiosas, susurros de juicio y toda una ciudad tratando de entender qué podía llevar a una mujer como Esmeralda Barragán a quedar embarazada a esa edad. Vanidad, decían algunos. Soledad, murmuraban otros. Pero nadie imaginaba el verdadero motivo. Esmeralda sostuvo a su hijo en brazos por primera vez y sintió el pecho partirse en dos. Mitad amor, mitad miedo. Lloraba con fuerza, sano, con la piel tibia y sonrosada. Y allí estaba la esperanza hecha carne. Ese pequeño ser, fruto de coraje y sacrificio, podía ser la salvación de Mariana. Los primeros exámenes se hicieron con urgencia. Esmeralda no apartaba los ojos del médico que revisaba los resultados. Emiliano le sostenía la mano, sin decir una palabra, pero con el mismo nudo en la garganta. El tiempo parecía no avanzar. Hasta que llegó la noticia: compatible. Luca era compatible con Mariana. Esmeralda lloró como nunca antes. Cayó de rodillas en medio del pasillo del hospital, con su hijo en brazos, agradeciendo a Dios, a la vida, al universo. Ya no importaban los comentarios, ni la traición, ni el orgullo herido, ni las noches sin dormir. Ahora todo tenía sentido. Todo valía la pena. La cirugía fue programada para la semana siguiente. Mariana, débil, con el cabello ralo y el cuerpo agotado, aún no sabía la verdadera razón de esa esperanza repentina. Creía que el donante era un milagro anónimo, como en las películas. Pero antes del procedimiento, Esmeralda entró en su habitación. Con Luca en brazos, miró a su hija a los ojos. La tensión en el aire era casi palpable. Mariana, confundida, susurró: ¿Quién es ese bebé? Y entonces, sin rodeos, Esmeralda respondió con la voz entrecortada: Es tu hermano. Y va a salvar tu vida. El silencio que siguió no cabía en palabras. Mariana empezó a llorar. Y la verdad, por fin, salió a la luz. Esmeralda lo contó todo. Desde el viaje hasta Emiliano, pasando por los juicios de la gente, los meses de soledad, los riesgos del embarazo, el miedo constante y el amor. Ese amor de madre que, incluso herido por la traición, incluso arrastrado por el dolor, seguía siendo más grande que cualquier orgullo. Mariana lloraba sin poder detenerse. Intentó hablar, pedir perdón, pero las palabras no salían. Lo único que hizo fue extender los brazos y tomar a su hermano con delicadeza, como si estuviera tocando a un ángel. En ese momento, todo se desvaneció: la culpa, el rencor, el dolor. Solo quedaba la gratitud. Y el amor. Mateo, al enterarse de la verdad, también se emocionó.
Por primera vez desde que todo comenzó, vio a Esmeralda no como mujer, ni como expareja, sino como madre. Una madre que no se rinde. Una madre que enfrenta todo. Una madre que, incluso rota en 1000 pedazos, recoge los fragmentos con sus propias manos solo para proteger a quien ama. La cirugía de trasplante ocurrió un domingo. Todo el hospital parecía en suspenso. Los minutos se volvieron horas. Y las horas, una eternidad. Hasta que, por fin, el médico salió con una sonrisa contenida. Todo salió bien. Ahora, hay que esperar. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas victorias. Mariana empezó a responder bien al tratamiento. Los exámenes mejoraban. El color regresaba a su rostro. Y la sonrisa, aún tímida, volvía a aparecer en sus ojos cansados. Esmeralda pasaba las noches a su lado, con Luca durmiendo en una cunita improvisada. Emiliano visitaba todos los días, en silencio, en paz. Y la gente, esa misma que tanto había hablado, ahora guardaba silencio. Porque cuando la verdad sale a la luz, calla incluso al juicio más cruel. Lo que hizo Esmeralda no cabía en titulares ni en chismes. Era algo que solo se entiende cuando se es madre. Cuando se ama tanto, que una se pierde a sí misma para salvar a quien más ama. Y a medida que Mariana recuperaba sus fuerzas, un nuevo sentimiento comenzaba a crecer dentro de ella. Era más que arrepentimiento. Era reconocimiento. Por primera vez, veía a su madre no como esa mujer fuerte que lo aguantaba todo, sino como alguien que también sentía, que también sufría, que también sangraba, y que, aún así, nunca dejó de amar. Ahora, la pregunta que flotaba en el aire era otra. ¿Qué hacer con todo eso? ¿Cómo volver a empezar después de tanto dolor, tanta ruptura, tanta verdad revelada? Era el inicio de algo nuevo. Pero, ¿cómo se construye una nueva familia, después de tanto caos? La recuperación de Mariana fue lenta, pero constante. Cada paso, cada mejora, se celebraba como un milagro. El brillo volvía poco a poco a unos ojos que, meses atrás, solo conocían la desesperación. Luca, el bebé que había nacido bajo tanta expectativa, ahora era más que un hermano. Era el símbolo vivo de la superación. Esmeralda pasaba horas observándolo dormir, con esa respiración leve y sus deditos cerrados en puño, como si le dijera al mundo: luché y vencí, incluso antes de saber lo que era vivir. La habitación del hospital se convirtió en refugio, en escuela de afecto, en cementerio de viejas heridas. Fue allí donde Mariana, por primera vez, llamó a su hermano por su nombre, con una sonrisa tímida y una mirada llena de futuro. Esmeralda y Mariana empezaron a reconstruir su relación conversación por conversación. Nada de discursos preparados. Eran silencios compartidos, miradas sinceras, pequeños gestos con un valor inmenso. Mariana aprendió a ver a su madre más allá de la fortaleza. Descubrió que aquel esfuerzo nunca fue una exigencia, fue amor de madre. Amor que cría sola, que renuncia a sí misma, que enfrenta el mundo en silencio solo para ver sonreír a su hijo. Perdón por todo, susurró Mariana una noche. Y Esmeralda, sin lágrimas, simplemente respondió: ya me lo pediste, cuando decidiste vivir. No hacía falta más. Porque cuando el dolor se atraviesa de la mano, se convierte en puente. Nunca más en abismo. Mateo, profundamente conmovido por todo lo que había pasado, decidió reinventarse. Ya no podía seguir fingiendo que nada había ocurrido. Entendió que el amor no sobrevive solo con pasión, necesita verdad, raíces. Pidió perdón, no solo a Esmeralda, sino también a sí mismo. Y Emiliano asumió el rol de padre de Luca con responsabilidad. Nada de ausencias ni excusas. Se volvió una presencia constante, cuidando, alimentando, cambiando pañales con cariño. Porque entendió que ese bebé también era su renacer. Una invitación silenciosa a empezar de nuevo. Y la mirada de Esmeralda, ahora más serena, lo decía todo. Aún lo amaba. Entonces él eligió quedarse. No solo por el hijo, sino por ella. Esmeralda lo veía con otros ojos ahora. Ya no era ese amor del pasado. Era un compañero del presente. No idealizaban lo vivido, pero construían algo nuevo. Basado en respeto, admiración y cuidado. La relación era tranquila, hecha de silencios cómodos y palabras sinceras. Luca crecía rodeado de dos adultos que sabían el valor de una elección consciente. Y Mariana, cada vez más sana, decía que su hermano era el mejor remedio que había tomado en la vida. Porque, en efecto, lo era.
Un remedio de carne y hueso, gestado con valentía y entregado con amor. La ciudad, que antes lo señalaba, ahora bajaba la mirada ante la fuerza de esa familia. Porque, detrás de las apariencias que engañan, había una historia de dolor, pero también de sanación. Y nadie podía negar la transformación que el tiempo y el perdón habían obrado allí. Mariana volvió a estudiar. Comenzó a dar charlas sobre superación. Contaba su historia con ligereza y profundidad. Inspiraba, conmovía, y siempre decía, todo empezó con una traición, pero terminó con un milagro. Y quienes la escuchaban, se emocionaban. Porque ahí no solo había relato, había verdad. Esmeralda reabrió la clínica, ahora con un nuevo proyecto: ofrecer tratamientos gratuitos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Porque sabía que muchas, como ella, pasaban la vida entera fingiendo fortaleza mientras sangraban por dentro. Y quería ser refugio para esos dolores. Luca aprendió a caminar rodeado de amor. Creció siendo llamado nuestro pequeño milagro. Y cada risa suya era un recordatorio de que, a veces, la vida cose finales felices con hilos torcidos. Solo hace falta paciencia y coraje. Ese mismo coraje que llevó a una madre a desafiar el tiempo, la opinión ajena y su propio dolor. Y allí, en esa familia antes hecha pedazos, ahora existía algo precioso: reconexión. No eran perfectos. Aún tenían heridas. Pero tenían una elección. Y eligieron el amor. Porque, al final de todo, la superación no es borrar lo que dolió. Es transformar el dolor en puente. Es mirar al otro con humanidad. Y caminar juntos, incluso después de haberse perdido. Porque hay dolores que se curan con medicamentos. Otros, con el tiempo. Pero los más profundos, solo el amor de madre puede sanar. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Esmeralda? Y no lo olvides, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Cada día, historias que emocionan, inspiran y transforman.